Muy buenas tardes, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Nos toca en esta tarde hablar acerca de Jonás. En este profeta encontramos unas lecciones que yo considero increíbles. Vamos a tratar de conocer un poco mejor las razones de aquella huida que protagonizó él. También vamos a tratar de contemplar las acciones de Dios, y esta es la parte más importante que me gustaría que pudiéramos rescatar, toda vez que ya tiene que ver con nosotros, y sobre todo pues ver la restauración de todo lo que necesite ser restaurado en la obra de Dios, que es el objetivo fundamental. Vamos a tratar de estar trabajando en estos 4 objetivos. Así que partimos ya haciendo que se ha hablado acerca del libro de Jonás, se ha hablado acerca de Jonás. Me gustaría saber su opinión. Si usted tuviera que opinar en este momento, en base a lo que usted conoce, en base a lo que usted ha leído, en base a lo que usted ha escuchado, ¿cuál es la opinión que usted tendría en este momento, en este preciso momento de Jonás? Excelente trabajador entonces. O sea, era un hombre cerrado, pues, cerrado de mente, duro de cabeza, pues, obediente y temeroso, extrovertido, doble ánimo, entendimiento bajo y pesimista. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de lo que es los hijos de Dios, a los hijos de Dios se le conoce por su accionar, pero muchas veces nosotros hacemos cosas que somos inducidos por la circunstancia y que probablemente a los ojos de cualquiera persona podría describirnos a cada uno de nosotros como bueno o malo, por la dificultad de conocer el interior nuestro o conocer las razones por las cuales nos llevaron a cometer o a hacer determinadas acciones. Y aquí tenemos un buen ejemplo de un hombre que ha estado en la palestra pública durante muchos años, sobre todo porque las personas han pensado de Jonás de diferentes maneras, tomando en consideración lo que él ha hecho, las cosas que en ese momento se vio hacer. Los judíos tenían su opinión también sobre Jonás. ¿Qué opinaba el judío común de Jonás? Vamos a leer algunos pasajes, como es el caso de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Alguien que lo lea. En los tiempos de Jeroboam II, donde nos habla precisamente de este hombre, este pasaje nos dice de dónde era él. Mire que no nos lo dice Jonás. Jonás no nos dice de dónde era el profeta. Pero sí, el escritor, el historiador que habla de Reyes nos dice que Jonás era de Gat-hefer. ¿Y sabe dónde quedaba Gat-hefer? Quedaba en la región norte, en la región de Zabulón. Y en la región de Zabulón quedaba Galilea. En otras palabras, Jonás era de la región de Galilea. Pero cuando nosotros vemos la conversación que se tiene allá con este hombre en Juan capítulo 7, vamos a leerlo, versículos 50 al 52. ¿Qué pensaban los judíos de Jonás? Dice, nunca se ha levantado un profeta de Galilea. Entonces, ¿cómo consideraba el judío a Jonás? Para ellos Jonás no era un profeta. No lo consideraban profeta. Increíble. Pero fue un profeta de Israel. Y mire que viene precisamente de Galilea. Lo extraño de todo esto, hermano,
Es que la Biblia sí lo considera profeta, pero el judío no lo consideraba profeta. La pregunta entonces sería, ¿por qué los judíos no consideraban a este hombre Jonás? ¿Por qué no lo consideraban un profeta? Es que la historia que nosotros encontramos o leemos a través de la Escritura y sobre todo este libro realmente nos va a presentar a Jonás como un hombre que no pareciera un profeta. Un hombre que sale corriendo, un hombre que sale huyendo, un hombre que dice quiere alejarse de Dios. Un hombre que cuando usted lo ve en el capítulo 4 parece un niño malcriado, lleno de enojo, dando pataletas porque una planta se secó y diciendo, por eso yo te dije, Dios, que yo no quería ir para ningún lado. Increíble que un profeta pueda comportarse de esa manera. Entonces los judíos, al escuchar esto, precisamente al leer todo esto, para ellos Jonás no era un profeta. Ahora, cuando nosotros escudriñamos un poco la mente de este hombre, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Jonás, capítulo 4, en el versículo 1, preguntamos, ¿qué tanto realmente conocía Jonás la mente de Dios? Porque en ese trayecto, en ese momento, cuando a él se le da la misión de ir a Nínive, dice que él salió hacia Tarsis. Y tal como lo señala, él quería alejarse de Dios. Eso es muy extraño para un profeta. Definitivamente que eso es extrañísimo. Un profeta, lo último que se pudiera esperar de él era que precisamente actuara de esa manera, alejarse de Dios. ¿Por qué él se apesadumbró? ¿Por qué le estaba ocurriendo esto? ¿Y qué entiende usted por se apesadumbró? Alguien que internamente, ¿cómo está? Mal. Muy mal. Ahora, ¿por qué este hombre estaba mal? Lea el versículo 2. ¿Por qué él estaba apesadumbrado? ¿Desde cuándo él sabía eso? Mire, desde antes de embarcarse. O sea, Jonás como profeta, él tenía bien claro lo que era Dios. Y ahora en el capítulo 4 da la verdadera razón del por qué él se embarcó hacia Tarsis. Y él ahora dice, eso yo lo sabía. Y eso le causa un pesar muy profundo. ¿Cuál es el pesar? Yo sabía que tú eres un Dios perdonador. Y que esto era lo que iba a ocurrir. De que tú ibas a perdonar a esta gente. Por eso yo me fui. O sea, entonces entendemos que Jonás no se fue porque él quería apartarse de Dios. Porque qué mejor cosa, hermano, como profeta de Dios, que hacer la voluntad de Dios, que llevar adelante el ministerio que se le había dado. Y tal como decíamos y estudiábamos la clase pasada, ¿cuál era el sentimiento de Jonás con respecto a los de Nínive? Ahora, lo extraño es, ¿cuál era el mensaje que él llevaba? En 40 días ustedes van a ser destruidos. ¿Qué mayor satisfacción para Jonás, quien decía, esta gente es incircunciso, y llegar y decirle, ustedes van a ser destruidos en 40 días? Eso lo dice Dios. Pero dice que cuando él escuchó, se fue y dice, yo no voy porque se observa como un Dios cambiante. Estaba decepcionado definitivamente, hermano, porque él sabe lo que es Dios. E incluso cuando él habla con aquellos hombres que estaban en el barco, él dice, yo soy temeroso de Dios. Dios es el que hizo la tierra y el mar. O sea, él sabe que Dios está en todas partes. Entonces jamás podríamos decir que él se fue tal como señala o pareciera ser porque él quería salir huyendo de Dios. Dice, fue
quería salir de la presencia de Dios. Dice, no, no es que quería salir de la presencia de Dios, es que yo sabía que esto iba a ocurrir. Y hay varias situaciones allí que nosotros podíamos ver. Uno, ciertamente él quería que se cumpliera la palabra de Dios. Y podíamos decir, uno, si él predicaba a los de Nínive, como en realidad hizo, 40 días, aquí a 40 días ustedes van a ser destruidos, y resulta que no son destruidos, ¿cómo queda él? Si se mira a sí mismo, ¿cómo quedaría él? Si se habla de que un falso profeta, ¿qué ocurría con un falso profeta? Sí, exactamente, si anunciaba algo y no se cumplía, él quedaba mal, si es que le estaba pensando en sí mismo. Y si estaba pensando en Dios, oye, voy al rescate de Dios, pero Dios me está diciendo que diga esto y resulta ser que al final Dios va a cambiar. Entonces, ¿qué clase de profeta? ¿De qué clase profeta? ¿De qué Dios soy realmente? ¿Es esto lo que yo quiero? ¿Es esto lo que pensé? Es la segunda teoría. Y la tercera teoría tiene que ver precisamente con el pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel hasta ese momento? ¿Era un pueblo obediente? ¿Qué ocurría ahora? Que por primera vez se está diciendo que él va a ir a predicar a los gentiles. ¿Y qué ocurriría con el pueblo de Israel si el pueblo de Nínive se arrepiente y se convierte? ¿Cómo quedarían ellos ante esa circunstancia tan terrible? Donde ellos como pueblo, y que él formaba parte, estaban desobedientes, y saber que esas naciones son las que Dios va a utilizar posteriormente para caer sobre Israel y para ajusticiar a Israel. ¿Cómo quedaría eso? ¿Ve por qué razón él no quería ir a ese lugar? En cualquiera de los tres aspectos, hermano, iba a ser terrible. Y él dice, ¿sabes qué? Estoy decepcionado, no tanto de Dios, sino de mi función. Mire, es como estar, decimos nosotros, en la cuerda floja. No sabemos si esto va bien y no es el único profeta que estuvo en esta circunstancia. ¿Qué dijo Jeremías? ¿No dijo algo igual? No voy a hablar más en su nombre. ¿Por qué? Porque esto me ha traído dificultades. Aunque posteriormente él dijo, pero bueno, hay un fuego en mí. Pero lo que quiero que observemos es, mire lo que puede venir en la mente y en la vida de las personas cuando cualquiera de nosotros, hermano, tiene una dificultad grande. Y por eso dice que se apesadumbró. Estamos hablando del estado de ánimo. ¿Cómo era ese estado de ánimo? Mire, él fue y dijo a la ciudad en 40 días. Luego vino afuera de la ciudad y dice que estaba entristecido. A tal punto que él dice, mejor es la muerte. Ahora, claro está, la Biblia dice se enojó. La pregunta es, ¿una persona que se enoja quiere la muerte para sí mismo? ¿O quién es el que quiere la muerte para sí mismo? El que está decepcionado. Algunas personas dicen que la palabra aquí se enojó no es la más adecuada para señalar el estado de ánimo de este hombre, sino más bien el pesar, la presión. Su mente no soportaba lo que estaba ocurriendo y él dice, prefiero morir, me es mejor morir. Indicando así que él realmente tenía un alto concepto de Dios, pero le costaba manejar las circunstancias. Mire, si un profeta, ¿qué es lo que buscaba? ¿No era que la persona se convirtiera? Claro, ese es un... Y si la persona, por ejemplo hoy, vamos a predicar y se convierte, el lugar más terrible que hay, ¿usted se va a enojar por eso? Si usted le toca predicar, usted está descontento, ¿por qué?
se logró. Pero miren, no fue así en este caso con Jonás. ¿Qué opinión tenía Jesús, hermano, de este hombre? Lo tenemos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. ¿Qué iba a ocurrir en el pasado y que recoge Jesús aquí en estas palabras? Esta gente invadió el pueblo de Dios. En otras palabras, si Jonás tenía un concepto claro de que esto podía ocurrir siendo un profeta, ¿va a querer que esta gente se arrepienta? ¿Y que el castigo venga por medio de ellos para su pueblo? Y tal como les decía, esta situación pues destruye su estado de ánimo. Se entristece, se aflige, se apesadumbra, se angustia, se apena. Está acongojado, consternado, amargado, enlutado, deprimido. Hermanos, ¿qué mejor? Mejor es suicidarse. Todo eso, hermano, mire, he puesto en una persona, por menos de eso la gente se suicida. Realmente la presión que tenía este hombre era, pero muy, muy, muy fuerte. Estaba realmente quebrantado. Cuando nosotros vemos la misión de Jonás, entendiendo un poco ya de quién es Jonás y qué era lo que Jesús pensaba acerca de Jonás cuando lo utiliza y le dice a ellos, mire, no le voy a dar señal sino la del profeta Jonás. O sea que Jesús lo reconoce como profeta. Aunque el pueblo judío no lo reconoce, Jesús dice el profeta Jonás. O sea, él lo reconoce. Y habla de su gran trabajo que hizo. O sea, Jesús no se deja manipular por los acontecimientos que parecieran que vienen de un hombre cobarde. Realmente Jonás nunca fue cobarde, hermano. Nunca fue cobarde. Él tenía otra clase de presión, pero cobarde no fue, y lo vemos en su misión. Mire, el único profeta muy parecido a Jesús, hermano. ¿Por qué? Mire, el único profeta que vino de Galilea con Jesús. Tienen eso en común. El único profeta que era, en este caso, sombra de la muerte y resurrección de Cristo, donde el propio Jesús reconoció y dijo, mire, esto va a ocurrir, como le ocurrió al profeta Jonás. El único hombre que estuvo en una tormenta como la que le ocurrió a ellos, el único hombre que estuvo dormido, al igual que estuvo dormido nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que despertarlo en la gran tormenta. Mire el parecido increíble que tiene este hombre. El único hombre que estuvo dispuesto y dijo, láncenme al agua para salvarlos a ustedes. O sea, estuvo dispuesto, a pesar de que no quería que Nínive se salvara. Mire, él estuvo dispuesto a morirse, porque una cosa es que nosotros digamos que bueno, tírenme al agua cuando nosotros estamos acá en lo seco, y otra cosa es ver el mar, y él estuvo dispuesto y dice, tírenme al agua para que ustedes se salven. Wow, ese hombre entonces tenía realmente fortaleza espiritual. Su misión la tenemos en el capítulo 1, versículo 2, y hay 3 palabras fundamentales, hermano, que nos indica que eso sería también el norte que utilizaría Jesús para mandar a la gente a predicar. ¿Qué dice el 1:2 de Jonás? Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 3 palabras fundamentales. Levántate. La palabra levántate parece indicar el movimiento normal de un hombre que está sentado y tiene que levantarse para hacer algún trabajo. Pero la palabra que nosotros encontramos aquí es una palabra que manifiesta sentido de urgencia. Urge que vayas. Vete enseguida. No te demores. Ese es el sentido que tiene esto. Y es muy parecido
a Génesis capítulo 24. Y es muy parecido también cuando se utiliza con Elías en el 1 Reyes capítulo 17, versículo 9. Habla acerca de la urgencia. O Jeremías capítulo 13, versículo 6. Donde todos estos pasajes nos hablan ese de levántate, es urge que inmediatamente te vaya a realizar este trabajo. Pero también tenemos que dice ve. Y esto nos recuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, id por todo el mundo. O sea, el asunto no es que vengan a ti. El asunto es que tú tienes que ir. Y ese ir es urgente. Y ese ir tiene un objetivo fundamental. Y ese ir significa pregona. En otras palabras, predica. El mensaje que te voy a dar, tú tienes que predicarlo. Tenemos que Nínive, mire, estaba en este lado. Jonás estaba en este lado. Él tenía que recorrer esta parte, ir inmediatamente. Lo extraño es que todo profeta debería hacer esto, pero él decidió totalmente lo contrario, apartarse lo más lejos posible. Pero apartarse lo más lejos posible ¿de qué? Él dice de la presencia de Jehová. Pero no era de la presencia, y cuando se habla de la presencia en el Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En Jerusalén. En otras palabras, si él se aleja de la presencia de Dios, él sabía que si él iba, Dios iba a estar con él. Pero si él se iba hacia otro lado, él está pensando mejor, mira, cuelgo los guantes. Él estaba dispuesto más bien a colgar los guantes y alejarse de aquí, donde Dios ya no pudiera estar con él y decirle, tienes que hacer esto. Porque la situación era muy crítica en este caso para él. Y el punto es, él tenía que ir a la gran ciudad de Nínive. Y eso no era problema para él en realidad. Esta ciudad a cualquiera le metía miedo, pero no a Jonás. Jonás lo que no quería era que ellos se salvaran. Déjenlo que sigan así. Su huida. ¿Por qué salió en huida lejos de Dios? Si el mensaje contra aquella nación idólatra era ruin y que él quería realmente eso. ¿Qué pensaba Jonás de Dios? Lea el versículo 9, 1:9. Mire lo que dice, él hizo el mar, los cielos y la tierra. ¿Había él oído el Salmo de David? Parece que sí. Y que David decía, ¿a dónde oiré de tu presencia? Entonces el problema de él era precisamente enfrentarse con su ministerio, que chocaba, que le tenía bien preocupado por cualquiera de las tres razones. ¿Cómo quedaría su pueblo si un pueblo gentil se arrepentía? Terrible. Y que ese pueblo gentil lo utilizara Dios. 2, ¿cómo quedaría él como profeta si ese era el caso? Horrible, como un falso profeta aún entre los gentiles. ¿Y cómo quedaría realmente si él está peleando por Dios? De que Dios dice algo y luego este mismo pueblo gentil dice, pero tu Dios dijo esto y mira, no ha pasado nada. Es la situación. Hermano, Dios nos escoge a nosotros y nos da un ministerio, a cada uno. Todo el tiempo la Biblia ha señalado esto. Dios le da un ministerio. Normalmente, hermano, nosotros solo manejamos de que Dios nos ha escogido para llevarnos al cielo. Pero eso no es tan cierto viéndolo desde esa única manera. Dios nos ha escogido para desarrollar un ministerio.
¿Qué ha hecho usted con su ministerio? ¿Está renunciando como renunció o quería renunciar el profeta Jonás? Puede ser que usted está haciendo exactamente esto, renunciando como este profeta, porque todavía no logra entender cuál es la situación real del por qué nosotros hemos sido escogidos por Dios. La iglesia ha sido escogida con el objetivo de rescatar a una humanidad y cada uno de nosotros tiene una misión, pero normalmente, ¿qué nosotros decimos? Cuando vemos a un pecador convertirse. Todo el mundo quiere ver gente santa, hermanos. ¿Sí? Impecable, que no haya hecho nada. Llega un borracho y mire, viene, estoy seguro que ahí tiene ya su par de tragos en la... ¿Qué va a hacer esa gente aquí? O quizás aparece una joven con minifalda y con un gran escote y estamos pensando, mire, y viene a adorar, y dice que viene a adorar. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando en esa circunstancia? Prejuicio. Claro, definitivamente. Y ese prejuicio está diciendo, no se lo merece. Eso merece castigo. Pero no, venir aquí, no. Sí, eso merece disciplina. ¿Y qué decía el pueblo de Israel? Justicia quiero. ¿Y qué decía Jesús? Misericordia. Es lo que nosotros no entendemos en realidad. Para nosotros nos choca que alguien falle y luego... Mire, el caso del hijo pródigo. Mire, ahí nos vemos retratados claramente. ¿Qué pasó con el hermano del hijo pródigo? Bravo, hermano. Y uno dice, oye, pero tiene la razón. Mire, estaba aquí, se llevó la plata del papá, se la gastó, se la chupó, anduvo con mujeres por allá. Y ahora que está limpio a venir. Ah, qué bonito, pues. ¿Qué cosa? Y hay que correr a abrazarlo, pues, porque eso es una gracia. Mire, eso es lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que realmente el problema de Jonás era eso, cómo entender esa parte. Por eso, hermano, él se fue, quería irse. Esto le afectaba y para nosotros también nos afecta. Al parecer las cosas, hermanos, empiezan a marchar bien cuando este hombre empieza a estar lejos de Dios. No ocurre a todo, hermanos. Él decidió partir y parece que las cosas empezaron a marchar bien. Porque dice que cuando él llegó a Jope, dice que él halló una barca. Un barco que iba, un barco mercante, un barco que para esos tiempos en realidad no era común que se viajara largas distancias. O sea, un barco se dice que los barcos que iban, por ejemplo, que utilizaba Salomón, dice que se iban hacia el norte y venían después casi a los 3 años regresaban. O sea, no era común, no era como agarrar, bajar aquí, tomar un bus y ir allá y al ratito regresar. No. Y dice que él halló. Indica que fue algo inesperado. Indica que fue una fortuna hallar un barco que lo pudiera sacar rápido de allí. Pareciera que todo iba bien. Pero hay algunas palabras, como la que nosotros encontramos en el versículo 3, en el versículo 5 y en el capítulo 2, versículo 6, donde se empieza a establecer una caída paulatina. Lo que al principio pareció que todo iba bien, como nosotros alejados, nosotros nos alejamos un poco de Dios y parece que todo va bien, ¿verdad? Estoy trabajando, me están pagando, las cosas parece que marchan bien, pero poco a poco viene el descalabro. Y aquí hay una palabra que utiliza mucho Jonás, dice descendió. Descendió a Jope, descendió abajo del barco. Indica que paulatinamente fue cayendo y luego dice que descendió a lo profundo del mar. O sea, llegó a donde ya no había más nada. Por no haber obedecido a lo que Dios dice. Ocurre
de esa manera, por no hacer la voluntad de Dios, independientemente que no la entendía, él tenía que hacerla. Pero me llama mucho esto, hermano, la intervención de Dios. Y a veces nosotros no comprendemos a Dios. Pero Dios, si lo llamó a usted, y usted tiene un buen corazón, y este es el mensaje de esta tarde, si Dios lo llamó a usted, y usted tiene un buen corazón, mire, no hay forma que usted vada para lo que Dios lo ha escogido. La única característica es que usted tenga un buen corazón, y ese lo tenía Jonás. La tempestad, dice, un gran viento, grandes olas, tres aspectos fundamentales en esa circunstancia. Dice que cuando nosotros vemos en el versículo 5, ¿y con qué objetivo? Dios. Dice, Dios levantó un gran viento. Nosotros sabemos lo que hace un gran viento. Y en el mar, el viento hace que haya grandes olas. Y esas grandes olas hacen posible que exista una tempestad. Dios desencadena eso con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Disciplinar, ejecutar, destruir a Jonás. Claro que no. Los hombres empiezan a hacer muchas cosas. Según el versículo 5, ¿qué empiezan a hacer los hombres? ¿Qué hacen los hombres? Oran a sus dioses. De alguna u otra manera ellos pensaron, mire, esto no puede ser así Eran hombres experimentados. Y nos dice que la situación era tan terrible que dice que ellos tuvieron miedo y empezaron cada uno a clamar a sus dioses. Nosotros sabemos que estos pudieron ser de diferentes localidades, de diferentes lugares, y cada lugar tenía su propio Dios. Y si estamos hablando acerca de un solo lugar, de que fueran de un solo lugar, cada lugar tenía muchos dioses. Pero luego dice, echan suerte. La suerte recae sobre Jonás. Dios señala a través de la suerte que es Jonás. Pero luego ellos le preguntan a Jonás, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque la suerte lo indicó, pero no está diciendo cuál es la razón del por qué. Así que ellos lo indagan. Y después que ellos lo indagan, Jonás reconoce y dice, por mi causa. Pero mire, lo extraño de esto es que, ¿qué dice Jonás? Arrójenme al fondo del mar. ¿Qué significaba eso? Muerte instantánea. Dígame usted si Jonás tenía miedo. Dígame usted si Jonás era cobarde. Si Jonás le tenía miedo a los ninivitas. Este era un hombre muy valiente. Dios, ¿qué pretendía con esta tempestad, hermano? De que ellos hacer muchas cosas positivas. Uno, ayudar a Jonás. Dos, que esta gente del barco lo adorara. Finalmente ellos quedaron adorando a Dios. Tuvieron temor y luego aparentemente salieron y empezaron a hacer sacrificios a Dios. ¿Qué estaba Dios haciendo con esta tempestad? Restaurando al profeta Jonás, dándole la oportunidad de que tú estás yendo hacia otro lugar, pero yo te quiero allá y te voy a llevar allá, pero tú tienes que tener una gran enseñanza. ¿Y qué pasó con los ninivitas? También se convirtieron. Mire, todo lo que hace Dios, hermano, a veces lo que nosotros pensamos que es, wow, me está llevando por un camino difícil. No, hay una razón. Dios tiene el control de todo, hermano.
Y si, volvemos a repetir, si usted tiene un buen corazón y Dios lo ha escogido a usted para un trabajo, mire, no hay forma que usted se zafe de eso. Porque si usted se quiere zafar como este hombre, pero usted tiene un buen corazón, no entiende, o tiene temor, o tiene algunas dificultades, dice Dios, te voy a enseñar. Todo lo que va a ocurrir es para enseñarte lo que tú debes hacer. Dios tiene el control de todo. Pero lo hace de tal forma que nosotros no lo imaginamos. Y en las cosas que nos suceden está la enseñanza de Dios, que es la que posteriormente nosotros vamos a ver que este hombre fue a parar a las fauces de un pez. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando estaba allá abajo? Había llegado hasta el fondo, ya no había más. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando estaba allá abajo? Voy a enmendar. ¿Eso no fue lo que dijo? Voy a cumplir. Ahora sí voy a cumplir. Y mire que nos señala la Escritura que también Dios mandó, en este caso, a que el pez, dice, mire, mandó al pez, mire el poder de Dios, mandó al pez que lo vomitara. Mire, Dios controlando todo con el objetivo de que usted y yo entendamos. Él no lo va a hacer aunque no lo entendamos, no. Él lo que quiere todo esto para que usted y yo lo entendamos. ¿Qué dice el 2.9? ¿Qué dijo Jonás? Pagaré lo que prometí. Yo soy profeta, pagaré lo que prometí. Dios vuelve a actuar y Jonás es devuelto a la tierra. Jonás recibe un segundo llamamiento. 3.1. Nuevamente está allá. Lea el 3.1. ¿Y qué hizo Jonás? Estaba convencido ya que ese era el camino. Y fue. Aunque posteriormente, claro está, él nos dice, yo sabía que esto iba a ocurrir. Pero recordemos, un hombre que tiene serias dificultades, pero un buen hombre, con un corazón grande, un hombre que nos ayuda a entender a cada uno de nosotros de que Dios cumple. Dios cumple con sus requerimientos. Dios te ha llamado. ¿Tienes un corazón bueno? Vas porque vas. Claro, cuando decides ir es porque aprendiste. Nosotros a veces estamos temerosos. Revise usted al momento de su conversión. ¿Cómo estaba usted al momento de su conversión? ¿Cómo estaba yo? Temeroso. ¿Quiero ir allá? No, yo no creo, yo no puedo hacer eso. Mejor no. ¿Cuántos no se han vuelto atrás? ¿Por qué se han vuelto atrás? Porque ven que ese es un serio problema. Pero si Dios te escogió y tienes un buen corazón, pues Él te va a llevar a cumplir con lo que realmente tú escogiste. Grandes enseñanzas, hermanos, de este hombre, y definitivamente pues así lo corrobora el propio Jesucristo, que y pienso que el único de los profetas que se asemeja tanto a Jesucristo. El único de todos los profetas es el que más se asemeja a Jesucristo. Entonces, no tengamos un concepto equivocado de este gran hombre Jonás, pero sí observemos que las cosas que a él le pasa internamente nos pasa a todos. Y es la razón por la cual la iglesia en nuestro tiempo, muchas personas, muchos hermanos que no saben cuál es su misión todavía. Pero el problema, ¿con qué estás luchando? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿A qué te estás dedicando? Dios te está llamando. No esperes que le ocurra como Jonás. No esperes que le ocurra como el hijo pródigo. No esperes estar en el fondo para luego levantarte y decir, sí, ahora entiendo qué es el asunto, porque esa clase de aprendizaje es difícil. Y en esa clase de aprendizaje, hermano, usted puede llegar incluso a morir. Este hombre quería morirse y casi se muere realmente. Si Dios no lo ayuda, este hombre se hubiera muerto porque no entendió lo que Dios quería con él. Que el Señor les bendiga.